Personas y medios de comunicación. La coordinadora es la señora Fiscal General de Catamarca, la doctora María del Milagro Vega. Buenas tardes. Bueno, este panel está un poco complicado con algunos problemas. El avión no salió, por lo tanto la panelista doctora Diana Maciel no vamos a poder contar con su presencia. Está la doctora Lilian Ferro, de su vasto currículum, vamos a señalar que ella es doctora, pero me dijo que explicara y que lo aclarara en Historia Económica por la Universidad de Alvaride de Sevilla, licenciada en Historia por la Universidad Litoral, asesora del bloque Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Ha realizado numerosas publicaciones y ha participado en numerosos congresos de la especialidad. Doctora. Buenas tardes. Como en este panel estaba prevista la presencia de Lorena Maciel de TN y de Diana Mafía, doctora en filosofía y docente de la UBA, y no han podido llegar, tendrán que conformarse conmigo. Así que espero no defraudar las expectativas que puso Anja al convocarme por segunda vez a un congreso anual de la asociación. Además, el condimento especial, permítanme la digresión de que hay una docente de mi formación de grado, que es la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, además, lo cual me pone en la situación de que veo una docente mía y es como si estuviera rindiendo examen de nuevo. Pero me fue muy bien con la doctora Tesio, así que bueno, no va a ser tan dramático. Bueno, lo que les voy a presentar es muy diferente a lo que ustedes habitualmente consumen dentro del discurso jurídico respecto del problema de la trata, ya que el enfoque va a ser lógicamente de la historia económica. Cuando me convocaron al panel, preparamos un panel que tratara sobre la trata en los medios de comunicación. Pero yo a su vez lo voy a enfocar desde la problemática del consumo, porque pienso que este problema excede en mucho el análisis jurídico, sociológico y de las demás ciencias sociales, y tiene un componente muy intenso de relaciones de consumo, relaciones mercantiles, que me parece que es el elemento que frecuentemente no aparece en los análisis que se hacen al respecto. Por lo tanto, el eje de mi exposición va a estar basada en el consumo. ¿Siguiente o lo manejo desde acá? ¿Cómo voy bajando? Lo pongo y no. ¿No? Ah, perdón. Ahí está. Por empezar, yo escuchaba con atención la conferencia inaugural de la doctora Argibay, que hablaba un poco desde cuándo podemos hablar de trata como un problema de dominio público. En realidad, cuando vinculamos trata con una de las formas de la esclavitud, debemos decir desde que tenemos evidencia de organización humana hay esclavitud. Incluso desde la teoría marxista se ha denominado a los sistemas antiguos de la antigüedad como modo de producción esclavista, ya que la esclavitud era el modo de producción y el elemento fundamental de la organización de la sociedad. Incluso en los textos bíblicos y de las religiones monoteístas aparece mencionada la esclavitud tanto femenina como masculina. Y aquí hay un elemento que quiero resaltar respecto a que en las frecuentes guerras para establecer dominio sobre el territorio, la esclavitud y el trabajo forzado de seres humanos era una de las formas de dominación. No solamente tenía componentes estrictamente económicos, sino que en el sometimiento de las distintas comunidades, la esclavitud era un indicador de dominación, ¿no? Luego, en la Edad Media hay interesantes debates que pasan por lo teológico y lo filosófico también, respecto a la dimensión humana, ¿no? Si la esclavitud era un hecho natural de la diferencia entre los seres humanos, y si la esclavitud, como comienzan a mencionarse desde algunas voces, que desde nuestro horizonte cultural podemos llamar progresistas, pero no sería correcto haciendo una hermenéutica en esa etapa, empiezan a considerar la posibilidad de que la esclavitud no era un hecho natural de la historia humana, sino que obedecía a relaciones de poder y de dominio. No me voy a extender porque me han dicho que mi tiempo es de 25 minutos, así que esta parte la voy a pasar muy rápido. ¿Cuándo empieza a ser un problema la esclavitud humana? Si
sabemos que la esclavitud fue una de las formas intrínsecas a la organización social, a las jefaturas y a los modos civilizatorios. Es la modernidad la que empieza a considerar a la esclavitud un problema político. Todos conocemos como a partir de la Revolución Francesa en 1789, los ideales de igualdad chocaban contra una idea de esclavitud, ya que si todos los seres humanos éramos libres e iguales en base a nuestros atributos de la razón, la esclavitud desmentía esa igualdad de la que podían ser atribuibles todos los seres humanos. Entonces podemos decir de que en el análisis histórico la esclavitud como problema es un hecho reciente, si ampliamos el ángulo de la mirada hacia las evidencias de nuestra organización humana. Pero en realidad la esclavitud y aún el trabajo forzado encuentra un parangón notable para ser conceptualizado como un problema ético recién desde mediados del siglo XX con la Declaración de los Derechos Universales y posteriormente todas las olas de declaraciones de derechos políticos, sociales, económicos, en fin. Recién estamos hablando en términos históricos muy recientes, cuando realmente la esclavitud empieza a ser un problema para lo que se había establecido como el umbral mínimo de la dignidad humana, que podemos decir que las convenciones internacionales encuentran un consenso por primera vez entre los poderes políticos en cuanto a que implican de que hay una serie de elementos que dicen desde aquí hacia adelante podemos hablar de dignidad humana y de bienestar humano, y eso no puede bajar de esta medida. Todos conocen los contenidos de las declaraciones, sería redundante avanzar por allí. Pero fíjense que la trata de personas, lo que en un primer momento, y lo consideró también la doctora Estela Maris Martínez, se llamó, como todos saben, trata de blancas. Y esto es importante para el análisis de consumo. ¿Por qué? Porque en realidad la trata en sí empieza a ser un problema cuando afectó a mujeres pobres europeas, las blancas, lo cual nos grita que hasta ese momento los pueblos cobrizos y oscuros del tercer mundo global eran naturalmente sujetos de todas las formas de dominación posibles sin que eso alterara el sistema de derecho o el sistema público de opinión. Cuando las relaciones forzadas de trabajo y de explotación sexual afectan a las mujeres blancas pobres, empieza a ser una ignominia digna de ser abordada, no solamente por el derecho, sino por todo el sistema de protección de los estados. Lo cual quiere decir de que la trata tiene un componente de racismo que ha atravesado toda la discusión hasta llegar a la tipificación en el ambiente internacional como un delito, recién, como todos ustedes saben, con los protocolos complementarios al protocolo de Palermo del año 2000. Que fíjense que no es casual que los protocolos que tratan, complementarios, que tratan sobre la trata de personas, ya no va a ser de blancas sino de personas, están muy ligados al tratamiento del delito internacional, ¿no? de todas las organizaciones del crimen internacional y transnacional. Desde el punto de vista del análisis económico, a partir de ese momento se empieza a dimensionar y a intentar cuantificar qué es un delito que está situado entre, después del tráfico de armas y del tráfico de drogas, como el tercer nicho de crimen, pero también de comercio ilegal. Siempre quedará la duda si el abordaje respecto de la trata no tuvo que ver con que es un delito que está presente en muchos lugares del mundo porque mueve ingentes sumas de dinero, ¿no? Porque se asocia al crimen internacional y se asocia a considerar que estamos hablando de una suma de conductas que empiezan a ser tipificadas penalmente a través de los países que participan de ese protocolo, debido al volumen económico que se estaría escapando de los sistemas formales de la economía. Si es el tercer delito internacional en cuanto al dinero que moviliza, es un dinero que no se incluye en los sistemas económicos ni en los canales legales que mueven los sistemas económicos mundiales. Entonces, yo creo que es claro y ya es una cuestión compartida
que la trata de personas es quizás la expresión más cabal y más focalizada de todas las inequidades que podemos considerar, tomando el indicador que tomemos. Porque en definitiva, si consideramos a qué población afecta la trata en su horizonte de víctimas, podemos ver, por ejemplo, en nuestro país, de que afecta a los sectores pobres, a los sectores subalternos desde lo económico y lo político, pero también étnicamente reconocibles. No afecta en gran medida a la población blanca descendiente de europeos que ocupa los sectores medios y altos de nuestra organización social, tanto urbana como rural. Afecta a aquellos sectores subalternizados históricamente, que son aquellos descendientes de pueblos originarios y de los sectores que podemos llamar criollos, ¿no? Los sectores cobrizos de nuestra estructura social argentina. Eso fue algo que quedó patente cuando compartimos un panel con la directora ejecutiva de la ONG que formó la madre de Marita Verón, cuando en un video una de las víctimas de trata dice: sí, yo vi a Marita Verón, es una de las buscadas. ¿Qué quiere decir es una de las buscadas? Que cuando la trata afecta a mujeres de sectores medios, bajos, o mujeres que tienen una inclusión familiar y una pertenencia social firme, la trata es un problema que llega a los medios de comunicación. Sin embargo, no conocemos la cantidad, en términos numéricos, de las mujeres de los sectores pobres que no las buscamos. Las que se buscan son aquellas que valoramos de algún modo porque sus familias encontraron la manera de mostrar que en la estructura social argentina esas mujeres son valorables. Pero en los sectores populares, en las mujeres morochas pobres, para decirlo de una manera coloquial, a esas no se las busca. Porque en realidad en esas mujeres se juntan dos indicadores que son la concentración de la desigualdad. Cuando queremos hacer los escalones de la estructura social argentina, podemos ver que hay dos cruces que determinan las mayores condiciones de exclusión: oscura y mujer. Entonces, cuando se juntan esos dos indicadores, podemos ver a qué personas valoramos menos, tal que consideramos no un problema que sean sometidas a condiciones de esclavitud, de trabajo forzado y todas otras formas de opresión que resultan abominables. Porque en realidad lo que nos está diciendo, cuando vemos la pertenencia étnica, socioeconómica y cultural de lo que conforma el universo mayoritario de las víctimas de las trata, lo que podemos ver es a quién valoramos menos en la estructura social argentina. Incluso muchas de esas mujeres, cuando aparecen en testimonios, ni siquiera dimensionan que están siendo víctimas de un delito. Es tan naturalizado que son víctimas, que es natural que sobre ellas ejerzan toda clase de violencias sociales y que sean invisibles a la consideración cultural del resto de los sectores sociales, que ignoran que lo que les pasa es un problema que afecta desde las declaraciones fundamentales de derechos humanos de mitad del siglo XX en adelante en todos los sistemas internacionales que podemos conocer en Occidente. A tal punto, la naturalización de las desigualdades sociales hace que las propias víctimas muchas veces no tengan dimensión de que están siendo víctimas. Pero hay otra cuestión que me parece importante señalar. Cuando decimos víctimas y cuando decimos comercio sexual, tenemos una realidad de mercado, ¿no? Hay consumidores de servicios sexuales, lo que en el resto de las ciencias sociales y el sistema jurídico se denomina clientes, ¿no? Ya lo decía la doctora Carmen Argibay, sin clientes no hay trata, no hay prostitución y yo diría no hay otras situaciones de dominación.